La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, gracias a Dios por la oportunidad de seguir llevando su mensaje, de seguir escuchando su mensaje y de seguir teniendo con cada uno de nosotros la misericordia. Porque si hoy estamos presentes, si hoy seguimos de pie, si tenemos vida, tenemos salud y tenemos fuerza, es porque la misericordia de Dios sigue actuando en nosotros para que estemos a cuentas con Él, hermanos. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, para pedir la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu en esta tarde. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, Señor, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres bueno y porque solo tú eres grande, Dios. Te doy gracias por esta oportunidad que nos regalas. Gracias por permitirnos la oportunidad de llevar tu mensaje, Señor. Y que así como tu mensaje se lleva, Señor, haya corazones receptivos a ese mensaje, corazones de carne, como lo dice tu palabra, Señor, receptivos a lo que tú vas a hablar en esta tarde para vivir de manera diferente, Señor, para ser diferentes todos los días por el poder transformador de tu palabra, Padre. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el tema en esta tarde, hermanos, titula La firmeza desafiada. Yo pensaría, hermanos, que uno de los momentos más notables del camino de la vida cristiana es ese momento en el cual, como creyentes, como hijos de Dios, comprendemos como esa necesidad intrínseca de la palabra de Dios en nosotros y a partir de ahí es que comenzamos a establecer una relación verdaderamente, podríamos llamarla íntima, con el Espíritu Santo a través de esa escritura. Y esa experiencia, hermanos, diríamos que es notablemente la mejor que cada uno de nosotros podríamos llegar a vivir, porque es en ese preciso momento en donde comenzamos verdaderamente a disfrutar las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo, como lo dice su palabra. Y entre tanto, hermanos, el cristiano comienza a ver su forma de vivir y su forma de pensar transformada. Sin duda alguna, eso se da por el poder de la palabra de Dios obrando para la madurez espiritual de cada creyente. Y la escritura replica eso en muchos pasajes, como lo que Dios quiere y espera realizar en la vida de cada uno de nosotros, realizar un proceso en el cual nosotros maduremos espiritualmente y crezcamos. Eso es lo que Dios pretende y quiere realizar en cada uno de nosotros. Y teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos decir que es en esos momentos de los cuales yo le estoy hablando que el cristiano comienza a establecerse y a afirmarse en la verdad de Dios, verdaderamente viviendo una vida distinta en Cristo Jesús, como lo dice la Escritura, apartado del mundo, aferrado a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que Dios tiene un propósito definido para su vida y para la mía, para cada uno de nosotros como sus hijos. Teniendo en cuenta eso, hermanos, y en referencia al pasaje que yo les acabo de leer, quiero que en esta tarde
prestemos mucha atención a lo que Dios quiere hablarnos y quiere decirnos, ya que la firmeza no nos garantiza el no pecar. Y como bien sabemos, en todo nuestro camino, en toda nuestra vida cristiana, debemos procurar siempre el vivir de la mejor manera para Dios. Eso no es un secreto para ningún cristiano. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero, tengamos muy presente que una de las características, podría clasificarlo en una de las facetas del enemigo, la Biblia lo muestra como un destructor. En esa faceta o esa característica del enemigo, él lo que pretende o intenta atacar en los creyentes, en la vida espiritual de los creyentes, es su firmeza. Me explico mejor. Satanás no intenta, no pretende atacar a creyentes que en su vida espiritual han tenido el estilo de vida, por ejemplo, de conducta como hombres, como lo fue Lot. Eso lo podemos ver en Génesis. Satanás tiene como objetivo principal y estratégico destruir la vida espiritual y la relación que un creyente maduro tiene en Cristo con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Bien podríamos decir, hermanos, que Satanás lo que mayormente detesta es que un creyente esté aferrado a la voluntad divina en toda su vida. ¿Para qué? Vuelvo y repito, y lo dije hace un momento, para cumplir los propósitos de Dios. Y esto a cabalidad, hermanos. Y por ese motivo es que su enfoque está en aquellas personas que verdaderamente han sometido su vida a la voluntad de Dios y que han tomado la decisión de vivir correctamente según los parámetros establecidos en las Escrituras. Podríamos llamarlo de una manera más sencilla, una persona que ha alineado su voluntad con la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la cual, hermanos, yo en esta tarde quiero que, a la luz del pasaje que les acabo de leer, meditemos en la importancia que el creyente maduro espiritualmente se encuentre alerta, esa necesidad, que se encuentre atento, porque Satanás siempre está buscando el momento preciso para derrumbar y para desviar del camino al cristiano. Y si necesita trabajar, hermanos, años, muchos años, pocos años, qué sé yo, para destruir y para apartar a un cristiano de los propósitos divinos, lo va a hacer, lo va a intentar una y otra vez. Mire, si usted analiza, hermanos, los grandes hombres de la Escritura, tantas ilustraciones que tenemos a través de ella, usted se puede dar cuenta de que todo el tiempo aquellos que iban en pos de esa voluntad divina, que buscaban esa voluntad divina, sufrían de todo tipo de ataques por parte del enemigo. Podría ser para desanimar, para hacer desanimar, para hacer aún desfallecer, para hacer pecar y para retrasar la obra y el propósito que Dios tenía en la vida de cada uno de estos hombres. Aún, hermanos, el propósito de Satanás era de que las bendiciones que Dios tenía para ellos fueran retenidas porque no alineaban su voluntad con la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos. Está Job, está Pablo en medio de su ministerio, los mismos apóstoles con todas las aflicciones que vivían a lo largo de su caminar cristiano y de todas las dificultades que se les presentaban. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tal vez podría estar pensando usted, hermano,
o alguna otra persona que nos pueda estar escuchando alrededor del mundo que cuenta con una firmeza espiritual, la cual le hace sentir seguridad y confianza para seguir caminando en medio de este mundo, podríamos decir, tan pervertido y tan publicista de pecado, porque eso es lo que vemos. Pero aunque lo que voy a decir pueda sonar contraproducente, aquella persona que está más firme es aquella persona que debe estar mayormente alerta y velando. Lo decía al principio, ahora me voy a explicar un poco más. Satanás no necesita atacar a un creyente en debilidad, hermanos, porque básicamente lo derriba muy fácil y lo aparta del propósito divino solo con presentarle el pecado en medio de su gobierno terrenal. Ya les había dicho que un ejemplo de eso es la vida de Lot, que fue un hombre que la Biblia lo declara como un hombre justo, pero que toda su vida se la pasó desorientado del propósito divino, desorientado de la voluntad divina. Todo el tiempo su voluntad estuvo completamente desalineada con la voluntad divina. Y esa firmeza espiritual de la que yo les estoy hablando, que debe tener aquel cristiano que es más cercano con la palabra de Dios, es la que tiene que ver con sabiduría y con discernimiento obtenido a través del Espíritu Santo de Dios en la misma escritura. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que la firmeza se pone en práctica, se vive cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios con sabiduría en este mundo en el cual nosotros nos movemos, que como les decía, es un mundo publicista de pecado. Primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En este texto, la palabra velad se entiende como la acción de permanecer alerta y que permita al sujeto prepararse para presentar defensa ante el peligro inminente que en el medio en el cual se mueve. Y junto con la frase que el apóstol Pablo menciona, que dice firmes en la fe, indica a los oyentes la necesidad de mantener una preparación en Cristo para estar firmes en el mismo evangelio de la verdad. Hermanos, mire, no es un secreto, pero ese pasaje nos está dando la idea de que la garantía para cada uno de nosotros como cristianos de la firmeza en el evangelio está en encontrarnos preparados para presentar defensa. No hablo de presentar defensa del evangelio como lo menciona la carta de Pedro, sino que hablo de presentar defensa ante este mundo, hermanos, y ante lo que el mundo nos ofrece todo el tiempo. O sea, presentar defensa para continuar firmes en la fe. A eso me estoy refiriendo. Defensa ante la tentación, defensa ante el pecado, que como dice la palabra, el príncipe de este mundo terrenal, Satanás, presenta al cristiano todo el tiempo. Esa es la imagen que está dando todo el tiempo al cristiano, para que caiga, para que codicie, como lo dice la misma escritura, hermanos, porque ella lo confirma en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Este verso que yo les acabo de leer, hermanos, es clave. ¿Sabe por qué? Porque nos muestra los tres medios por los cuales Satanás tienta a los cristianos. Los tres medios por los cuales tentó a Jesús, al mismo Jesús. Tentó a Eva, tentó a la creación, tienta a la creación, a los seres humanos, y aún se atreve a hacerlo, como ya les había dicho, a los mismos cristianos. Y esos tres aspectos principales son la fuente de debilidad de la humanidad.
Y como el enemigo conoce bien esos puntos críticos, mejor que nadie, entonces por eso trabaja a través de ellos. Y a través de ellos es que lleva a las personas que están en el mundo, que no han conocido a Cristo, a condenación, porque presenta estos tres aspectos deseables. Por eso la Biblia dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y uno dirá, bueno, si estos son los tres medios que Satanás usa para intentar hacer perder la firmeza del cristiano en el evangelio, de la firmeza espiritual que él tiene, ¿cierto? Caminando en el evangelio, como lo dice la palabra, como Dios manda, en ese proceso de santificación de la vida del creyente. Entonces, ¿cómo puede el cristiano defenderse de esto? ¿Cómo puede presentar esa defensa? Y la solución está presente en las mismas palabras de Jesús cuando él mismo fue tentado, resaltando siempre la importancia de la escritura, pero aplicándola, como les decía ahorita, a la vida de forma práctica. Jesús todo el tiempo cuando fue tentado por el enemigo usó la palabra, usó la escritura de una manera práctica para derrotar al enemigo, presentando esa defensa. Y teniendo en cuenta eso, hermanos, uno dirá finalmente, bueno, ¿dónde podrá encontrarle el éxito el cristiano en esta firmeza? Como ya se lo he mencionado, lo encuentra en la escritura con la sabiduría y la aplicación de esa escritura. Pero esto tiene un significado, digamos, más práctico para cada uno de nosotros, el cual nos lo define Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, todas esas palabras que yo les acabo de dar, todos esos puntos clave, que son la escritura, la sabiduría y la aplicación de la palabra, se resumen en una sola, y es el sometimiento. Ese es el secreto del éxito. Entre mayor es la firmeza de un cristiano, la sabiduría, la relación con el Espíritu Santo, mayor debe ser el sometimiento. Si usted analiza una de las mayores causas de tantas vidas espirituales y tantos ministerios derrumbados, tiene que ver con el orgullo. Satanás reconoce y sabe que un cristiano que ha puesto sus ojos en Cristo, como lo dice la Escritura, y que su voluntad está ligada a la de Dios, lo puede derrumbar con el orgullo. Y a través del orgullo lo desalinea de la voluntad de Dios y no le permite tener éxito en la vida cristiana. Esas experiencias nos permiten vivir, como lo decía al inicio, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. A través del crecimiento espiritual, nosotros empezamos a recibir esas bendiciones, empezamos a disfrutar de todas esas bendiciones cuando alineamos nuestra voluntad con la de Dios. Y entre mayormente nosotros permitimos que Dios nos llene y que Dios nos cambie, mayores son esas bendiciones y mucho más abundantes. Y podríamos decir que en ese auge espiritual, ¿cierto?, es donde más fácilmente se puede minar el corazón del cristiano, se puede destruir, lo puede conseguir destruir el enemigo, y de alguna forma u otra lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, todo ese proceso que llega a vivir el cristiano, que le da éxito total en la vida espiritual, como es el sometimiento y todo lo que desembarca, que ya lo hemos hablado, puede ser derrumbado a través del orgullo, hermanos. Y es por eso que Santiago claramente menciona la necesidad de no solo encontrar la sabiduría, sino aplicarla y vivirla, sometiendo nuestras vidas a Dios.
yo diría, mayormente crezcamos, mayormente nos sometemos. Esa sería la frase. ¿Por qué? Porque el orgullo nos independiza de Dios. Lo que nos hace creer el orgullo es lo suficientemente fuerte para afrontar las pruebas, las tentaciones, las dificultades y el pecado por nuestros propios medios. Y para ilustrárselo, hermano, de una mejor forma, cuenta la historia de un creyente que fielmente comenzó a estudiar la Escritura y rogaba al Espíritu Santo de Dios por la iluminación de esa Escritura en cuanto él comenzaba a abrir su Biblia para aprender más de ella. Él fue creciendo y creciendo espiritualmente a tal punto que sus hermanos podían dar testimonio y daban testimonio de su madurez y su crecimiento tanto teórico como práctico de la Escritura, y que era un hermano que resultaba fructífero en todo lo que hacía, porque finalmente la bendición y la mano de Dios estaba sobre su vida y había alineado, vuelvo y repito y soy insistente en esto, su voluntad con la de Dios. Cuentan que un día simplemente él se sentó nuevamente sobre su escritorio a realizar un estudio más de su rutina y solo abrió su Biblia y comenzó a leer, olvidando que debía orar. Y esa experiencia se dio cuenta de que podría llegar a comprender la Escritura sin la necesidad de orar al Espíritu Santo en humillación para el entendimiento de la palabra de Dios. Y a partir de esa experiencia que él vivió, hizo a un lado la oración y comenzó a predicar y a vivir de acuerdo a su propio conocimiento obtenido, porque finalmente ya no necesitaba el Espíritu Santo para comprender. Y tristemente, al final lo que pasó fue que se derrumbó su vida espiritual y perdió todo lo que había logrado obtener. Por eso dice la frase, y como decía al principio con el pasaje que les leí, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo, el pecado destruyen al cristiano, pero el sometimiento a Dios garantiza nuestra victoria en Cristo. Es esa posición de humildad la que nos va a mantener en la cúpula más alta de la vida espiritual, hermanos. A usted, a mí y al que sea, hermanos. Mientras que nosotros no perdamos de vista de que todo aquello que logremos y podemos llegar a conseguir es porque la misericordia y la gracia de Dios está actuando a favor de cada uno de nosotros. Recuerden, hermanos, mientras mayor sea el crecimiento, mayor debe ser el sometimiento y mayor debe ser la humildad. Y vuelvo y repito, ¿cómo? A través de la Escritura, la sabiduría que obtenemos en la Escritura y la aplicación práctica de esa sabiduría que obtenemos en la Escritura, hermanos. Yo espero que este mensaje nos haya servido, hermanos, que haya sido relevante para cada uno de nosotros, porque es muy importante tenerlo muy presente, ya que este solo versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, tiene mucho que decir, hermanos, a nuestras vidas espirituales, a cada uno de nosotros como cristianos individualmente. Aún entre más firmes, podríamos decirlo, nos encontremos en la vida espiritual. Vamos a orar para que terminemos en esta tarde, hermanos, con la bendición de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos comprender tu palabra como tú la has dejado escrita. Gracias por ayudarnos a través de ella para que podamos madurar y crecer espiritualmente, Señor. Porque es necesario, Padre. Gracias por advertirnos, porque es necesario, Señor. Todo el tiempo lo estás haciendo y quieres que cada uno de nosotros como cristianos estemos preparados para lo porvenir, Señor. Y estemos firmes en la verdad, Señor,
con una posición de humildad, Señor. Que nuestra firmeza sea con una posición de humildad y de sometimiento a tu voluntad, Padre. Yo te bendigo, te alabo, te doy muchas gracias, Señor. Y bendigo a cada una de las personas que en esta tarde escucha este programa, Padre. Todo te lo pido, Señor, y lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.